Como dijo la doctora, mi nombre es Amir Nachari, soy residente de segundo año de neonatología. Yo les voy a presentar algunas controversias en encefalopatía hipoxia-isquémica que existen hoy en día, hasta hoy en día, respecto al manejo de los pacientes. Principalmente escogí dos de ellas, que son los criterios de ingreso y hipotermia, y la ideal en que se debe realizar la resonancia magnética cerebral, entre muchas otras controversias que existen, porque logré observar diferencias de opinión en torno a un caso clínico que tuvimos en la unidad. El caso clínico corresponde a un recién nacido de término de 37 semanas adecuado, que era hija de una madre primigesta de 34 años, sin antecedentes mórbidos de importancia, que cursó con un embarazo controlado, tuvo 3 hitos durante el embarazo, con un screening infeccioso negativo, VIH negativo, VRL negativo, Chagas negativo y Streptococcus grupo E desconocido, que durante el control del embarazo y la ecografía de las 37 semanas se evidenció un feto con estimación de peso fetal entre percentil 3,10 y una arteria cerebral media paso dilatada, sin alteración del Doppler umbilical, por lo que se decidió interrupción del embarazo mediante una inducción del trabajo de parto, durante el cual tiene un MEFI normal. Nació el 26 de noviembre a las 3 de la mañana, fue de sexo femenino, fue un parto vía vaginal que tuvo bradicardia al expulsivo, con presentación cefálica, una circular de cordón reductible que estaba en banda presidencial, una rotura de membrana de 7 horas con el líquido amniótico meconial fluido. Nació deprimida, con pobre esfuerzo respiratorio e hipotónica, por lo que se realizó clampeo de cordón alrededor de los 30 segundos y se inició ventilación en presión positiva con presiones de 20,5 con FIO2 hasta 50%, sin respuesta, con frecuencias cardíacas menor a 100. En ese momento se decide intubar a los 3 minutos con un tubo 3,5, con lo que mejoró la frecuencia cardíaca y la saturación y evolucionó con esfuerzo respiratorio espontáneo, por lo que se extubó a los 10 minutos de vida, con un APGAR 268. No se logró tomar gas de cordón por muestra insuficiente y se tomaron gases del paciente a los 30 minutos con un pH de 7,18 y un BSX de -12. El paciente evolucionó con hipotonía generalizada, hiporreactiva, con una succión débil, humor incompleto, por lo que se decidió hospitalizar. Estos fueron los diagnósticos de ingreso, un recién nacido de término de 37 semanas adecuado para la gestación, con una depresión neonatal y una encefalopatía neonatal con una sospecha de que sea hipoxico-isquémica. Inicialmente se dejó en hipotermia pasiva, se realizó un electroencefalograma a las 3 horas de vida, que se describe como técnicamente difícil, pero dentro de límites normales. El examen físico-neurológico fue realmente fluctuante, inicialmente impresionaba como SARNAT-1, pero luego evolucionó con mayor hipotonía, hipoactiva, con humor incompleto, con succión muy débil, por lo que se inició hipotermia a las 9 horas de vida, alcanzando una temperatura objetivo a las 13 horas y completando 72 horas de hipotermia según el protocolo. Tuvo una ecografía cerebral precoz sin hallazgo y un segundo electroencefalograma que mostraba ocasional lentitud intermitente interhemisférica derecha con elevada atenuación generalizada del voltaje y un electroencefalograma de amplitud integrada que tenía un patrón discontinuo sin crisis. Se hizo una resonancia magnética cerebral a los 4 días de vida, que mostró focos de restricción en el cuerpo estriado izquierdo, con una sustancia blanca subcortical frontoinsular izquierda y pedúnculo cerebral ipsilateral, que esa lesión es la que se describe acá, las cuales presentan presentaciones compatibles con infartos de temporalidad aguda subaguda precoz. Bueno, y en base a este caso clínico tengo dos objetivos. El primero es revisar cuáles son los criterios de ingreso y hipotermia y evaluar si hay beneficios al incluir a recién nacidos que no cumplen los criterios de ingreso, y también revisar cuál es el mejor momento para realizar la resonancia magnética cerebral, que sigue en discusión, y cuál es la importancia de la pseudonormalización a la difusión de la resonancia. Primero hablaremos de los criterios de ingreso y hipotermia. Se ha demostrado que la hipotermia terapéutica para encefalopatía hipoxia-isquémica moderada severa es efectiva para reducir la muerte y discapacidad. Esta es la revisión sistemática más famosa respecto a eso, que es la que la mayoría conocemos, que fue publicada por la Cochrane en el 2013, cuyo objetivo era determinar el efecto de la hipotermia en recién nacidos con encefalopatía hipoxia-isquémica en mortalidad y discapacidad neurológica a largo plazo. Reunió 11 estudios randomizados controlados con 1.505 recién nacidos con una encefalopatía hipoxia-isquémica moderada severa, y evidencia de asfixia intraparto. La hipotermia mostró un beneficio significativo en la reducción del outcome combinado de mortalidad o discapacidad severa neurológica a los 18 meses, con un riesgo relativo de 0,75 que se muestra ahí, con un intervalo de confianza de 0,68 a 0,83, que favorecía al grupo de hipotermia, como se ve ahí en el metaanálisis,
y con un NNT de 7. Además, se observó que la hipotermia reducía en forma significativa la mortalidad con un NNT de 11 y la discapacidad neurológica con un NNT de 8. Y es desde entonces que la hipotermia es un estándar de calidad en la atención de estos pacientes. Pero más allá de eso, ¿cuáles fueron los criterios de selección de los estudios incluidos para ingresar a hipotermia? Yo revisé 2 de los más grandes. Estos son los criterios de inclusión del estudio del Instituto Nacional Estadounidense de Salud Infantil, publicado en el 2005 en el New England, que los criterios de inclusión eran evidencia de hipoxisquemia, ya sea con acidosis en gas de Cordón o en la primera hora de vida con un pH menor a 7 o un base excess menor a menos 16, y si el pH está entre 7,01 y 7,15 o un base excess entre 10 y 16, o el gas no estaba disponible, se requerían más criterios que evidenciaran esta hipoxisquemia como un evento perinatal agudo, sea desaceleraciones, prolapso de cordón, rotura de cordón y un trauma materno, y un Apgar menor a los 10 minutos, menor o igual a 5, o necesidad de ventilación a presión positiva al nacer y continuada por 10 minutos. Y el segundo criterio es la evidencia de encefalopatía moderada severa en el examen neurológico. Los criterios de exclusión que incluyó eran más de 6 horas de vida, alguna anomalía congénita mayor, restricción del crecimiento menos de 1.800 gramos, claramente si no tenía consentimiento de los padres, y si tenía alguna limitación del esfuerzo terapéutico. Este es otro estudio que estaba incluido en la revisión sistemática, que es el clásico TOBI del 2009, que difería un poco sus criterios de inclusión, ya que incluía el Apgar menor a 5, necesidad continua de reanimación o acidosis en primera hora de vida, eso es similar, con encefalopatía moderada o severa, que también es similar al otro estudio. Acá es más descriptivo en el examen físico que tiene que tener el recién nacido, que se describe que tiene que tener hipotonía, reflejos anormales, ausencia de debilidad a la succión o convulsiones clínicas, y se incluye el electroencefalograma de amplitud integrada como parte de los criterios, que debe tener una actividad anormal por 30 minutos o convulsiones. Los criterios de exclusión son similares, más de 6 horas de vida, con alguna anomalía congénita mayor, si requería cirugía, si era sugerente de anomalía cromosómica, o eran síndromes que involucraban alguna digenesia cerebral. Pero ¿qué es lo que dice nuestro protocolo? El protocolo local. Refiere que los recién nacidos con ingreso de hipotermia son recién nacidos que sean mayor o igual a 35 semanas de edad gestacional, con antecedente a algún sufrimiento fetal agudo, bradicardia, meconio, accidente de cordón, que tenga alguno de los siguientes, como evidencia hipoxisquémica, ya sea un puntaje de Apgar menor a 5 a los 10 minutos, reanimación prolongada al nacer, acidosis severa con pH menor a 7,1 y un exceso de base normal con base menor a menos 12, tanto estos dos últimos o en el gas de cordón o en el del paciente la primera hora de nacido, y además con una encefalopatía moderada severa necesitando cumplir 3 de los 6 criterios de la tabla de Sarmat. Y estos son los criterios de exclusión, que son mayores, con más de 6 horas de vida, menos de 35 semanas con restricción, podría ser la hipertensión pulmonar severa según el criterio del médico tratante, un compromiso hemodinámico severo con alteración de la perfusión sepsis, coagulopatía con sangramiento activo según el criterio del médico tratante, sea candidato a ECMO, que ahí se sugiere conversarlo con el centro ECMO, anomalías congénitas severas, síndromes o enfermedades metabólicas conocidas, y trombocitis de seno venoso conocido. Como se podrán dar cuenta, son más extensos que los otros estudios, pero que algunos se dejan a criterio clínico del médico tratante, en lo que permite cierta laxitud al ingresar a los niños hipotermia. ¿Y cuáles son los criterios de ingreso del Congreso chileno, del Consejo chileno sobre el manejo integral del neonato? Son similares, pero no iguales. Requiere este evento perinatal agudo con un criterio A, que es un recién nacido sobre 35 semanas con acidosis, o un base excess más de 16, y si no se dispone el pH, considerar el Apgar y la necesidad de reanimación, con un criterio B, que son los signos de encefalopatía moderada severa, presentando alteración de la conciencia, más alguna otra alteración como hipotonía, reflejos anormales, succión débil o convulsión. Como se podrán haber dado cuenta, no todos estos criterios son exactamente iguales, pero son referenciales. Siempre hay que destacar que el hecho de tener un evento sugerente de hipoxia perinatal, presentar encefalopatía moderada severa y Apgar o gases alterados en un paciente de más de 35 semanas es común a todos y es importante considerar hipotermia en estos casos. En pacientes que tienen, por ejemplo, Apgar más de 5 a los 5 minutos o gases no tan comprometidos, el electroencefalograma podría ser de utilidad para definir el ingreso. Sin embargo, a pesar de que está más o menos claro cuáles son los criterios de ingreso, al parecer, no es tan fácil llevar este criterio a la práctica.
El examen físico neurológico es desafiante porque es subjetivo y el que es realizado en las primeras horas de vida, además puede verse influenciado por el proceso de parto y por la anestesia que recibió la madre. Además, los hallazgos pueden ser dinámicos y pueden cambiar según la respuesta compensatoria del recién nacido a la injuria hipoxia-isquémica. El examen neurológico, en bases generales, debe incluir dos fases. Una fase de observación, que es la evaluación de la actividad espontánea, de la postura, de la frecuencia cardíaca y la respiración del recién nacido. Y otra fase que es la manipulación activa, en donde evaluamos el nivel de conciencia, el tono, la succión, el moro, dejando las pupilas para el final. Las características del examen físico más importantes son las descritas por Sarnat, que incluye 6 categorías, en que el nivel de conciencia es uno de los criterios más importantes, en que el letárgico se refiere principalmente a la respuesta a estímulos externos más retardada pero completa, mientras que en el estupor esta respuesta no existe o es retardada pero incompleta. Respecto a la evaluación de la actividad espontánea, siempre hay que evaluar si el paciente está sedado para decidir si es confiable su categorización. Respecto a la postura, en encefalopatía moderada, los pacientes están con flexión distal con completa extensión o esta posición de rana. Y la postura de celebración en severa es que tenga los brazos y piernas extendidos, con las muñecas flectadas y las manos empuñadas. Si la postura llega a ser anormal, pero no existe, no cumple exactamente los criterios, ninguno de los dos criterios, debería ser considerado como moderado. Luego hay que evaluar el tono, en que debe ser considerado el tono más predominante, y en la evaluación de reflejos primitivos debe ser considerada la succión y el moro. Y hay que clasificarlos según el más severo. Por ejemplo, si la succión es débil pero el moro es ausente, se evalúa en esa categoría de los reflejos primitivos como encefalopatía severa. Y lo último es evaluar el sistema autonómico, ver si tiene bradicardia, que se describe como frecuencias cardíacas menores a 100, o si es frecuencia cardíaca variable, que es si las frecuencias cardíacas varían entre menos de 100 a más de 120. Y esto importante que puede ser influenciado por la hipotermia y que puede producir bradicardia, por lo que si ya está en hipotermia, este criterio no debería ser considerado como parte de la evaluación. La respiración, si es periódica, independiente de saturaciones o requerimientos de oxígeno, es moderada, y si el paciente está intubado, debe ser considerado como severo. Es importante mencionar que si el paciente presenta convulsiones, es considerada por lo menos como moderada inmediatamente, independiente del examen neurológico. Y se ve que hay una gran dificultad entre distinguir la encefalopatía hipoxia-isquémica leve o moderada. Muchas veces la distinción no es tan fácil. Tanto nuestro protocolo UCI como el consenso sobre el manejo integral del neonato nos da una orientación al respecto, en que el electroencefalograma nos podría ser de ayuda. Un electroencefalograma normal es más sugerente de una encefalopatía hipoxia-isquémica grado 1, y un electroencefalograma anormal permite plantear una encefalopatía hipoxia-isquémica moderada con indicación de hipotermia. Sin embargo, frente a la discrepancia entre ambos, se debe decidir sobre la base de los hallazgos al examen físico. Por toda esta dificultad, con el fin de disponer un esquema de evaluación clínica bien estandarizado y apoyado con la electroencefalografía de amplitud integrada, recientemente se ha desarrollado y testeado una escala puntual que refleja la gravedad de la encefalopatía hipoxia-isquémica. Esta escala fue desarrollada por un grupo liderado por García Alix y fue publicada en el Journal of Pediatrics, que fue un estudio que consistió en el desarrollo de una escala que pretende ser específica, sensible, breve y poco sofisticada, que es la que se puede apreciar en la diapositiva, que incluye tanto el nivel de alerta, el tono, la actividad espontánea, la respuesta motora frente a los estímulos, los reflejos, el patrón respiratorio, la presencia de convulsiones clínicas y el patrón de fondo al electroencefalograma de amplitud integrada. La mayoría de las categorías dan un puntaje de 0 a 8, excepto que los reflejos que dan un puntaje de 0 a 6, con un puntaje máximo de 70. Y luego se evaluó este score a 54 niños con encefalopatía neonatal y a 28 recién nacidos sanos antes de las 6 horas de vida, y a cada paciente se le asignó un puntaje. Luego se evaluó cuál es la correlación de esta escala con resultados de la resonancia magnética cerebral, cuyos resultados también fueron categorizados según un score, y también se evaluó el score de Bailey a los 2 años. Se vio que este score tenía una buena consistencia interna al ser aplicado por dos evaluadores distintos, y se establecieron puntos de corte de 8 puntos entre leve y moderado y de 30 puntos de moderado a severo, con un área bajo la curva de 0,99 y 0,93 respectivamente.
Se vio que el score tenía una buena correlación con los resultados de la resonancia magnética cerebral, con un Spearman, que es una medida de correlación que era significativa, y también que había una buena relación con un mal outcome neurológico, definido como un Bayley menos a una desviación estándar, un área bajo la curva de 0,91, una sensibilidad de 82, una especificidad de 81%, un valor predictivo positivo de 37 y un valor predictivo negativo de 74. Los autores finalmente concluyeron que el score era bueno en reflejar la severidad de la encefalopatía en las primeras 6 horas de vida, con una buena asociación a la injuria cerebral en la resonancia magnética y el outcome neurológico a los 2 años. Además, el hecho de que estratifique en una escala numérica ayuda a identificar mejor qué pacientes podrían ser candidatos a hipotermia. A pesar de todas estas herramientas para definir el ingreso a hipotermia y que los criterios de ingreso parecen estar establecidos, se ha visto que hay muchos pacientes que ingresan a hipotermia sin cumplir los criterios. El objetivo, finalmente, de los centros es captar la mayor cantidad de recién nacidos que se puedan beneficiar de la hipotermia sin llegar a producir efectos adversos en aquellos que no la necesitan. Este equilibrio entre cierta laxitud y rigurosidad al ingresar a los pacientes no es fácil. En la práctica clínica, más de un 22% de los neonatos enfriados no cumple con estos rigurosos criterios de inclusión de los ensayos clínicos randomizados en los que se fundamenta la evidencia actual. Así, la hipotermia ha sido aplicada en neonatos con más de 6 horas de vida, en pretérminos tardíos, en recién nacidos con colapso postnatal, con sangrado intracraneal severo o cardiopatías congénitas severas. Este es un estudio observacional prospectivo de un periodo de 6 años que evaluó diferencias en complicaciones y outcomes neurológicos entre recién nacidos que eran ingresados a hipotermia, que si cumplían los criterios de ingreso, versus los que no cumplían criterios de ingreso, según el protocolo TOBI y el PULCAP. Se vio que había alrededor de 21,8% de los pacientes que no cumplían criterios de ingreso, sin ver diferencias estadísticamente significativas en complicaciones como hipertensión pulmonar, requerimiento de drogas vasoactivas, convulsiones, hipoglicemia, coagulopatía o sepsis. Y la única diferencia significativa que se vio fue el tiempo de estadía hospitalaria. Y esto se explica por el grupo de pacientes con patología quirúrgica. Respecto al outcome neurológico, se puede ver que está definido como muerte o con un Bayley alterado entre los 18 y 20 meses. Se vio que principalmente los recién nacidos que tenían hemorragia intracraneal mayor presentaban un peor outcome, a diferencia de los otros grupos, que era un 80%, que se puede ver al inferior de la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que dice la evidencia respecto a algunos de estos grupos de pacientes que no cumplen con los criterios de inclusión? Los pacientes con síndrome aspirativo meconial se acompañan con frecuencia de asfixia neonatal, con distrés respiratorio, con hipertensión pulmonar e incluso infección postnatal. Y la hipertensión pulmonar puede ser una contraindicación relativa a la hipotermia, ya que existe el temor de que la hipotermia pueda agravar la dificultad respiratoria y precipitar la necesidad de ECMO, y con eso aumentar el riesgo de secuelas neurológicas, que es justo lo que no queremos. Este es el estudio NEST, que fue un estudio multicéntrico randomizado controlado, cuyo objetivo era evaluar si el uso de hipotermia por 48 a 72 horas en neonatos que requirieron ECMO mejoraba el outcome neurológico. Evaluaron a estos pacientes a los 2 años con un score de Bayley, y el grupo de pacientes que tenían ECMO con hipotermia tenía un score de Bayley de 88, y los que tenían solo ECMO un score de 90.6, sin diferencias estadísticamente significativas. Se vio que si bien la hipotermia no fue efectiva en disminuir las secuelas neurológicas, tampoco aumentó las complicaciones hemorrágicas, que son las más temidas, una de las más temidas en este escenario, concluyendo, principalmente los autores concluyeron que la decisión de ingreso de hipotermia en estos pacientes debería ser individualizada. Alrededor de un 16% de los recién nacidos con encefalopatía hipoxia-isquémica presenta puntuaciones cognitivas menores al 85%, por lo que se ha planteado la posibilidad de incluirlo en los programas de hipotermia. Sin embargo, la hipotermia no está exenta de dificultades, tanto como complicaciones como estrés de los padres, y por ello la eficacia neuroprotectora en la encefalopatía hipoxia-isquémica leve está siendo investigada. Y es de esperar alguna respuesta futura en los próximos años, pero no hay mucha evidencia al respecto actualmente. Respecto a la hipotermia, después de las 6 horas de vida, no es infrecuente que un recién nacido con una encefalopatía hipoxia-isquémica moderada no reciba tratamiento con hipotermia antes de las 6 horas de vida, como fue el paciente que presenté inicialmente. Hay diversos factores que pueden contribuir a este retraso, como no reconocer la gravedad de la encefalopatía en las primeras horas, la necesidad de un transporte a un centro terciario, la no disponibilidad de dispositivos de hipotermia o la grave inestabilidad del paciente. El inicio tardío genera dudas por cuanto a que teóricamente estamos fuera de esta ventana terapéutica
que conocemos. Este fue un estudio randomizado controlado que incluyó a recién nacidos con encefalopatía hipoxigémica moderada severa, enrolados entre las 6 y las 24 horas de vida, que se randomizaron en un grupo control y otro que recibió hipotermia. Y luego se hizo un análisis bayesiano neutral, que se puede ver en la gráfica, que indicó una probabilidad de 76% de reducir la muerte o la discapacidad con hipotermia en comparación con el control, que está representado dentro de la probabilidad de aumento de muerte o discapacidad, que es de un 24%, que es la parte como más oscura. La probabilidad al final de que en hipotermia se redujera el riesgo de muerte o discapacidad en un 1, 2 o 3% iba disminuyendo 71, 64 a 56% respectivamente. Los autores concluyeron que la hipotermia iniciada entre las 6 y las 24 horas de vida podría tener un beneficio, pero que la verdad es que su efectividad es bien incierta. La indicación de hipotermia en prematuros menores de 36 semanas también genera preocupación, ya que la hipotermia puede conllevar efectos adversos marcados en este grupo, como hemorragia intracraneal, infecciones nosocomiales y peor oxigenación. Este es un estudio observacional en que se vio que la aplicación de hipotermia en menores de 35 semanas, estos pacientes tenían más complicaciones como hipoglicemia y muerte, y lesiones cerebrales más frecuentes y más graves. Estos datos refuerzan la necesidad de mayor estudio antes de aplicar hipotermia en recién nacidos menores de 35 semanas. Bueno, y con todos estos datos, ¿es necesario cambiar nuestro protocolo? ¿A qué lado de la balanza finalmente nos inclinamos? ¿Podemos ingresar a pacientes de hipotermia que no cumplan con los criterios de inclusión establecidos en nuestro protocolo? Dejo estas preguntas un poco para que las discutamos al final, para dar paso al segundo objetivo de la presentación, que es la segunda controversia que quería presentar, que es la edad ideal para realizar la resonancia magnética cerebral. La resonancia magnética cerebral se ha transformado en una herramienta muy importante al momento de evaluar a un recién nacido con encefalopatía hipoxigémica. Permite, en algunos casos, definir la etiología de la encefalopatía, sea hipoxigémica o por otra causa. También permite temporalizar la injuria, ya que hay lesiones características agudas y otras más subagudas intermitentes, y es un indicador pronóstico. También tiene algunas herramientas que son complementarias, como la difusión, que evalúa la distribución general de agua dentro del cerebro, y se ha observado que alteraciones en la difusión preceden a lesiones estructurales. Su utilización debería ser precoz, ya que posterior a las 72 horas de vida se dice que va perdiendo un poco su validez. Y luego está también la espectroscopía, que permite obtener un acercamiento al metabolismo cerebral posterior a la asfixia neonatal, aumentando la especificidad de la resonancia. Los patrones de daño cerebral por hipoxigemia dependen de la severidad y de la duración del evento. Episodios leves a moderados de corta duración usualmente no tienen significado clínico o secuelas neurológicas. Sin embargo, episodios leves a moderados, pero más prolongados, están asociados a secuelas principalmente a patrones periféricos de injuria en que hay daño en sitio de circulación limítrofe o parasagital afectando la corteza y la sustancia blanca. En episodios ya más severos y agudos ocurre un daño a nivel de ganglio talámico predominante y a nivel de los ganglios basales. Y cuando hay una injuria severa y profunda, el daño es más profundo y puede comprometer ocasionalmente el troncoencéfalo y toda la corteza cerebral. Acá se ven las diferencias radiológicas entre los dos patrones principales. Cuando hay una reducción leve a moderada del flujo o hipoxia parcial, hay maniobras de recirculación que permiten mantener perfusión a las estructuras vitales, como el troncoencéfalo, los ganglios de la base y el cerebelo, y es por esto que el patrón de injuria compromete a la corteza cerebral y a la sustancia blanca subcortical, con las regiones que son las parietas occipitales y las temporales posteriores típicamente más comprometidas, como se puede ver en la imagen de la izquierda. Cuando el daño ya es más agudo y severo, el daño ocurre en las regiones más metabólicamente activas del cerebro, afectando al tálamo ventrolateral, al putamen posterior, a los tractos corticoespinales y al hipocampo, que vamos a ver ahí también en la imagen de la derecha, que el patrón es más central. Hay scores que se usan para hablar para estratificar la resonancia magnética en estos recién nacidos. Estos consideran la distribución y la extensión del daño, particularmente la sustancia gris subcortical de los ganglios basales, del tálamo y de la sustancia blanca. Existen dos scores más conocidos, uno es el Rutherford, que evalúa cada región de forma independiente, y otro es el Barkovich, que aplica cuál es la fisiopatología subyacente al daño, sea aguda,
y profunda o parcial y prolongada para poder evaluar la resonancia. Es crucial considerar el intervalo entre el evento asfíctico para interpretar una neuroimagen, y es un dato súper importante para los neuroradiólogos. En el primer día de vida, los hallazgos de la resonancia son usualmente negativos o mínimos y suelen subestimar la severidad y la extensión de la injuria. Y después del evento, el lactato aumenta y la espectrometría es la modalidad más útil las primeras 24 horas de vida, particularmente porque los hallazgos a la difusión pueden ser más inespecíficos. Y además pueden haber falsos negativos a las primeras 24 horas. Sin embargo, luego hay una pseudonormalización de los niveles de lactato que ocurre a las 24 horas de vida, que incluso puede confundir a esta interpretación. Luego de las 24 horas de vida, la evaluación por difusión se hace más sensible y por eso se ve esa DWI, que es la difusión, que se beneficia sobre todo entre los 1 y 5 días desde el evento asfíctico, en que se hace más sensible para ver daño. Sobre todo en pacientes que tengan daño de los ganglios basales, a las 48 horas de vida se muestra una disminución de la difusión en el tálamo ventrolateral y en la cápsula interna. Y estos hallazgos permanecen como alrededor del día 5, después del cual estas imágenes mejoran y se muestra resolución del coeficiente de difusión, sobre todo entre los 7 y 10 días, lo cual es llamado esta pseudonormalización de la resonancia. Y esta es la ventana de tiempo en que algunos autores preferirían no realizar la resonancia magnética. Desde el día 3 se pueden haber focos de hiperintensidad en T1 y T2 que se empiezan a observar, y es por esto que las imágenes entre los días 3 y 5 son más sobresalientes, ya que se visualizan tanto como en difusión como en T1 y en T2. Y en el seguimiento en resonancia magnética, en T1 se puede ver áreas más extensas o nuevas áreas comprometidas, y usualmente focos de hiperintensidad en T2 que son mejores vistos entre los 6 y los 7 días y pueden persistir incluso por meses. ¿Qué dicen las recomendaciones entonces? ¿Cuándo hacemos la resonancia? Tanto el consenso chileno como la NIH recomiendan realizarla en un rango entre los 5 a 7 o 7 días hasta los 14 días de vida, y a diferencia de estas recomendaciones, la Academia Americana de Ginecología y Obstetricia y la Academia Americana de Pediatría recomiendan realizar 2 resonancias. La primera resonancia entre las 24 y 96 horas de vida para distinguir si la injuria ocurrió periparto o más lejano al parto, y una más tardía entre los 7 y 21 días de vida para evaluar la injuria cerebral. También le preguntamos al doctor Cruz, que es neuroradiólogo de nuestra institución, que opina que la primera resonancia debería hacerse a los 4 días, máximo a los 5 días de vida, y si no se realiza a ese dado, postergarla hasta el mes. Y el protocolo de manejo de APGAR bajo del Sotero del Río refiere a realizar una antes de los 10 días para diagnóstico y otra después de los 14 días para hablar el pronóstico. Bueno, ¿y qué dice nuestro protocolo? Nuestro protocolo dice que si el paciente está severamente comprometido con depresión severa en el electroencefalograma y signos de daño de troncoencéfalo, considerar realizar una resonancia a las 24 o 48 horas de vida, sobre todo para aportar información sobre la viabilidad. Luego realizar una resonancia magnética de rutina con técnicas de difusión y espectroscopía a los 4 días de vida, después del recalentamiento, y en este examen podremos evaluar el grado de inflamación que tuvo el cerebro y localizar las zonas sujetas a hipoxia, pero no permite evaluar secuelas. Y que la resonancia magnética de seguimiento con técnica de difusión y espectroscopía debería realizarse a los 10 días de vida. En este examen se permite aún visualizar, aunque más débilmente, la inflamación y zonas con metabolismo anaerobio, pero además aporta información sobre secuelas en las zonas afectadas, y si se debe elegir solo una oportunidad para realizar la resonancia, elegir la de los 10 días. Hay ciertos estudios que han intentado evidenciar cuál es el mejor momento para realizarla, sin embargo tienen todos Ns muy pequeños. El objetivo de este estudio, que se publicó en 2011, era evaluar la potencial utilidad de una resonancia magnética precoz en pacientes recién nacidos con encefalopatía hipoxio-isquémica tratados con hipotermia, y si es capaz de predecir de alguna manera la injuria cerebral más tardía y si pueden existir cambios reversibles. Esos eran los objetivos. Incluía recién nacidos de término con encefalopatía hipoxio-isquémica que cumplían criterios de ingreso hipotermia, y si les realizaba resonancia magnética en 2 tiempos, incluso podía hacer 4 resonancias, que era 1 o 2 resonancias magnéticas precoces, que era al día de vida y otra a los 2 a 3 días de vida, y 1 o 2 resonancias magnéticas más tardías,
Una era entre los 8 a 13 días de vida y otro era al mes. El estudio incluyó 12 recién nacidos con un total de 37 resonancias magnéticas. No todos se pudieron realizar las 4 resonancias. Dentro de este grupo, 8 recién nacidos no tenían ninguna evidencia de injuria en las 4 resonancias, y 4 sí tenían evidencia de injuria visible desde la resonancia magnética más precoz. Y en las resonancias magnéticas tardías no se observó más evidencia de injuria cerebral que se haya observado previamente. En este estudio, los autores concluyeron que la resonancia magnética precoz, entre los 2 a 3 días, parece ser un indicador importante de injuria a largo plazo, que no es lo que habíamos visto antes según el protocolo, especialmente en casos severos, que parece predecir injuria más tardía y representar cambios ya más bien irreversibles. Este es otro estudio que fue publicado en Neuroradiology en el 2017, que tenía como objetivo determinar cuál es el tiempo de ventana óptimo para realizar una resonancia magnética con medición del coeficiente de difusión aparente, que es ADC, en recién nacidos con encefalopatía difusión isquémica que hayan recibido hipotermia. Fue una revisión retrospectiva de recién nacidos que tenían una resonancia magnética inicial y otro seguimiento durante las 2 primeras semanas de vida, usualmente una la primera y otra la segunda semana de vida. Y se midieron los coeficientes de difusión más bajos de la sustancia blanca, del cuerpo calloso y de los ganglios basales y el tálamo, evaluando a 16 recién nacidos con 33 resonancias en total. Se mostró que al hacer la comparación, primero se evaluó a estas resonancias según un score y se evaluó si eran encefalopatía hipoxioisquémica leve, moderada o severa, y se realizó una comparación entre los dos grupos y se vio que en la ventana de tiempo entre los 3 y 10 días había una disminución más significativa del coeficiente de difusión en encefalopatía hipoxioisquémica severa al hacer la comparación con una diferencia estadísticamente significativa, que es la que encerré en rojo, con una pseudonormalización que ocurría entre los 7 a 10 días. Y es por eso que los autores de este estudio concluyeron que la ventana de tiempo entre los 3 a 10 días podría ser mejor para hacer la medición del coeficiente de difusión. Andrés, perdona, ¿te puedo interrumpir? ¿Sí? En este estudio, ¿cuál era el gold standard? No me quedó claro, porque ¿es el criterio clínico de encefalopatía o el seguimiento a largo plazo? No capté cómo midieron, no, solo evaluaron las resonancias, no evaluaron como a Eso, largo pero plazo. lo correlacionaron si eran mild o moderada o severa, y eso vieron cuál era el P. En el fondo, Sí, no, pero eso lo evaluaron según score, según la resonancia. La resonancia era la que me evaluaba si es que era leve, moderada o severa, según un score radiológico, no era según la clínica. ya, pero esto de predict disease severity, ¿lo veían con seguimiento a largo plazo o con los criterios clínicos que tenían en la encefalopatía ahí en la NEO? Según yo era como, tendría que acordarme porque revisé varios estudios, pero según yo esta era según lo que vieron en la NEO, no como seguimiento a largo Que plazo. lo que más a uno le importa es lo que pasa a largo plazo. Entonces, en ese Sí. sentido es como lo importante la capacidad que tiene de predecir o tener sensibilidad o especificidad en relación a eso. Sí, sí, normalmente se enfocaron más en el coeficiente de difusión y en qué momento del día había una mayor diferencia. Es que, mira, yo tampoco me acuerdo el detalle del estudio, pero la pregunta que hay acá, lo que pasa es que hay distintas técnicas de difusión en la resonancia. La que se usa habitualmente es la difusión neonatal, que es uno especial para el recién nacido, pero el ADC es otra, y así como está el FLAIR que ustedes ven, y cada vez están agregando más técnicas de difusión que en el fondo tienen más sensibilidad o menos sensibilidad para ver moléculas de agua. Entonces, en el fondo es validar otras técnicas de difusión, además en recién nacido, que sí se usan en otras edades. Es esto, y es ver cuándo es más sensible. A eso apunta este estudio de cuándo detecta mejor los daños, no el pronóstico a largo plazo en realidad. Eso yo creo que es súper importante tenerlo bien claro y discriminar bien los estudios, porque no nos sirve de nada que sean sensibles y que después que no tengan ninguna correlación con el futuro. Entonces, hay que filtrar un poquitito y ver cuáles son los que realmente nos van a ayudar. Ya. Bueno, y este estudio sí vio si es que tenía como objetivo comparar esta pseudonormalización de la resonancia con outcomes clínicos neurológicos, que incluyó a recién nacidos de término que ingresaban en hipotermia, que se le realizó una resonancia magnética a la primera semana de vida y otra a la segunda semana de vida,
y se evaluó la presencia de esta difusión restrictiva o presencia de pseudonormalización en la segunda resonancia y cuál era la correlación con los outcome clinics. Incluyó 17 recién nacidos, 7 la verdad es que no presentaron anormalidades a la difusión, y de ellos ninguno presentó discapacidad mayor. Y 10 sí presentaron anormalidades a la difusión, entre ellos 2 con pseudonormalización, y ninguno de ellos presentó discapacidad mayor, y 8 sin la pseudonormalización, dentro de los cuales 7 presentaron discapacidad mayor, y el que no está incluido la verdad es que se perdió el seguimiento. Y concluyeron que una difusión anormal sin pseudonormalización podría ser más predictivo para una injuria cerebral y discapacidad mayor. Y que la segunda resonancia a los 10 días de vida podría ser importante para juzgar la presencia o no de la pseudonormalización. Con estos datos nos volvemos a preguntar si es que requiere cambio en nuestro protocolo, si deberíamos cambiar la edad en que recomendamos la resonancia magnética de control, y ya que es momento para que claramente haya opinión y que se discuta, porque como en toda controversia pueden existir opiniones distintas al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muy completa y tu presentación. No sé si alguien tiene algún comentario. Doctora Toso. Hola, Andrés, excelente la presentación, son temas súper difíciles y creo que en poco tiempo lograste hacer un muy buen resumen de los puntos claves tanto en los criterios de ingreso a hipotermia como los puntos claves de la temporalidad de la resonancia. Así que me encantó tu presentación y te felicito por eso. A ver, yo quisiera... yo creo que pueden haber distintos protocolos, pero creo que las cosas claves para el ingreso a hipotermia es tener claro de que hubo un evento hipóxico isquémico perinatal, que cae cajón, pero a veces es difícil saberlo, que hay un evento, lo que se llamaba antes el evento centinela, hoy día se llama estado fetal no tranquilizador, pero tener claro que hay algo que echarle la culpa y que estamos, entre comillas, dentro de la ventana terapéutica, que son las 6 horas. Y lo otro, determinar que el paciente tiene una encefalopatía, o sea, que tiene un compromiso neurológico con falta con alteración del estado de conciencia, y que este es al menos moderado y no leve, digamos. Y estos son como los puntos claves. De ahí, si le ponemos más pH, menos pH, si más tiempo de reanimación o menos tiempo de reanimación, eso puede ser súper variable. Yo creo que esos son para los centros que tienen quizá poca experiencia, esas cosas te van marcando que el paciente está lo suficientemente grave, pero lo más importante es eso, determinar de que algo que le echemos la culpa que sea hipóxico isquémico y que no sea otra cosa, que sea infeccioso, metabólico, ¿cierto? O malformativo, que son las otras causas de encefalopatía, y distinguir la encefalopatía, que no es fácil, porque lo que uno tiene que hacerle al paciente, lo que ya me han escuchado, y esto lo he repetido, pero ya que tengo más claque aquí, voy a repetirlo de nuevo, es determinar que el paciente está o no está consciente, y hay que hacerle un examen mental cuantitativo y cualitativo, ¿cierto? Y eso en el recién nacido, un examen cualitativo, un recién nacido sobre 34 semanas, si está despierto, debe ser capaz de abrir los ojos de forma espontánea. Y luego el cuantitativo es que si tú te pones delante y te mueves, te siga con la mirada. Y con eso uno le hace un examen mental y dice, este paciente está vigil y está cualitativamente, o sea, además te sigue con la mirada. Yo los insto a todos a practicar esto con sus pacientes en forma habitual, el paciente puerperio, el paciente que está, para que se familiaricen con ese examen, porque parece difícil, pero no es tan difícil y uno lo logra, y con eso uno define si el paciente está encefalópata o no. Y luego hay que aplicar los criterios de SARNAT para ir viendo si es leve o moderado, y si tienen dudas, aquí, y si está disponible, hacer un electroencefalograma, porque eso te determina si es leve o moderado.
hay varios estudios que no los mostramos, no se los pasé yo a Andrés para que los mostrara, pero en cuanto si uno en el fondo en esta duda, mejor enfriémoslo a todos los que están en encefalópata y quizás la encefalopatía leve podrían beneficiarse aún más de la hipotermia que los moderados, y lamentablemente los estudios que han hecho eso han demostrado que no se benefician, y probablemente porque han sido bien rigurosos, que se ha hecho con seguimiento de resonancia, que probablemente las lesiones que tienen son más bien temporalmente son antes de la ventana terapéutica, y probablemente por eso no, y que es un poco lo que pasó en este paciente, que nosotros inicialmente no tenía una encefalopatía y después evolucionó, desde las 6 horas evolucionó para la encefalopatía, y después vimos que las lesiones que tiene, que son infartos bien específicos, no son de hipoxisquemia perinatal, sino que son probablemente en el parto, pero no son de la tipo de encefalopatía hipoxiquémica, así que probablemente, por eso todavía seguiría diciendo que se enfríen los pacientes que están con encefalopatía moderada y no los leves. Ahora, ante la duda, los centros han tomado criterios que muy bien puso ahí Andrés en si me voy para allá, para acá, todo en la vida es así, o sea, si uno es más estricto, va a tener pacientes que quizá no va a poner y que quizá debió haber puesto en hipotermia, y se te van a escapar esos pacientes. Versus que si tú eres menos restrictivo con los criterios de inclusión, probablemente vas a poner pacientes de más, que quizás es lo que hicimos nosotros con este último paciente, que quizás no necesitaba hipotermia y sí lo pusimos. Pero por suerte la hipotermia no es tan cara, tiene pocos efectos adversos, y eso va a ser decisión de cada centro. Yo acá prefiero que pongamos de más, y en último caso después saquemos a que poner de menos. Eso es lo que yo recomendaría, digamos. Ahora, porque además nosotros también, y esto también es bien importante, es ver qué tipo de pacientes tiene cada centro. Nosotros acá en la Católica tenemos pacientes con encefalopatía moderada y moderada para leve, y ahí estamos siempre jugando en ese, nunca estamos jugando en los severos casi, muy rara vez, a menos que haya un evento, pero eso depende de cada centro. Bueno, segundo, quería comentar algo del NEST, del estudio NEST de los niños con ¿cómo se llama?, con ECMO. Claro, ese estudio no demostró que la hipotermia fuera muy efectiva, porque en el fondo la hipótesis fue que todos los niños que van a ECMO están lo suficientemente hipóxicos, por lo tanto podrían beneficiarse de la hipotermia que sirve para los pacientes con asfixia neonatal. Pero aquí el problema es que no salió significativo, y es obvio el análisis de eso, pero también en el estudio lo dicen, es que probablemente la hipoxia tiene distintos tiempos, y no es el evento hipóxico isquémico agudo, sino que a veces es una hipoxia más crónica, entonces estos niños están fuera del alcance terapéutico, y probablemente no es la fisiopatología que se beneficia de la hipotermia. Si bien eso no descalifica que si un paciente tiene un evento hipóxico isquémico y además necesita ECMO, en ese paciente individual se pueda, con todos los cuidados, hacer hipotermia, porque lo que sí hizo el NEST es demostrar que se puede hacer hipotermia segura dentro de paciente en ECMO, sin ¿cómo se llama?, no tuvieron eventos de hemorragias, mayores hemorragias, que uno le tiene miedo porque la hipotermia prolonga el tiempo de coagulación, ni tuvieron otros eventos adversos. Entonces, sí, yo creo que en casos puntuales uno podría hacer hipotermia en ECMO, digamos, teniendo todos los cuidados. Y lo último, en cuanto a la resonancia, claro, el ideal son 4 resonancias, ¿cierto? Una al nacer, una al cuarto, quinto día de vida, otra al séptimo, décimo y otra al mes. Pero claro, si uno tiene que elegir, tiene que, cómo se interpretan estos hallazgos, esta evidencia que mostró Andrés. Yo creo que también depende del tipo de paciente que uno tenga. Si uno tiene pacientes en su centro que son todos graves, de esos que tienen hipotermia, o sea, tienen encefalopatía moderada, severa, clarísima al nacer, yo creo que si uno quiere como salir luego de dudas, podría hacerle al quinto día, y es lo que dicen los neurólogos. Nosotros, cuando uno le dice a los neurólogos, no hagan al quinto día porque ahí está el pic de difusión, y uno puede ver la cantidad de lesiones, y en este trabajo que se hizo en Canadá, que mostró Andrés, vio que en el fondo la mayoría de los niños presentaban, o sea, todos presentaban lesiones, y presentaban al quinto día
también lo tenían después, entonces en el fondo uno podría decir basta con eso, y basado en esa evidencia es lo que los neurólogos están recomendando hacer la resonancia en ese minuto. Claro, pero si uno va a ver los pacientes de ese estudio, todos esos pacientes eran pacientes gravísimos, no son los pacientes que tenemos en la UC, los pacientes que nosotros tenemos en la UC son pacientes, como les dije, que son más entre leve y moderado y no son tan graves. Entonces, en esos pacientes, claro, podríamos tener un pic de lactato, pero es como les digo yo, vamos a ver el moretón, pero no la cicatriz, porque esos pacientes probablemente no vamos a tener lesiones de T1 y T2 al 5º día, y nos vamos a quedar solo con eso, y no vamos a ver si ese moretón produjo una secuela posterior. Y ya al 10º día eso sí se puede ver, y la difusión, si hay pseudonormalización, es de buen pronóstico, y si no hay pseudonormalización de la difusión, te va a hablar que es de mal pronóstico, y nos va a servir más para hacer, valga la redundancia, darle un pronóstico a la familia y ver qué tipo de seguimiento requiere ese niño. Por eso yo ahí lo haría paciente a paciente, y así lo hemos hecho. Cuando un paciente es muy grave, le hacemos al 5º día, pero eso no inhabilita que también en algunos se tenga que hacer, es más conveniente hacerlo al 10º día. Eso. Gracias, doctora. El doctor Catán tenía una duda en el chat. Si los pacientes que fueron a ECMO y hipotermia en el NEST eran los que tenían encefalopatía severa en su mayoría, ¿o no? Eran todos los pacientes que iban a ECMO neonatal y que estaban no necesariamente asfixiados, solo asfixiados, sino que eran todo tipo de pacientes con todas las indicaciones. Yo no me acuerdo ahora el desglose de los pacientes, pero no era un criterio de ingreso que tuvieran encefalopatía, sino que era como profiláctico. Era todos los pacientes que iban a ECMO se suponía que habían estado hipóxicos lo suficiente, o sea, tenían criterios de ingreso a ECMO por hipoxia, y esos eran los que iban, no eran los asfixiados solamente. Yo le puse ahí con encefalopatía hipoxico-isquémica o polipoxemia, algún grado tendrán, pero quizá eran más graves y no, eran de todo tipo de pacientes. Claro. Estos pacientes en Inglaterra, en el fondo, ingresan menos graves que los que tenemos nosotros. Nosotros tenemos pacientes que ingresan con ¿cómo se llama?, con índice de oxigenación mucho más alto. Los peores índices son mucho más altos que los que ingresan en estos centros. Ellos ingresan alrededor de peri 40, y versus que nosotros tenemos criterios o sea, finalmente los criterios son los mismos, pero logran ingresar y mucho más graves desde el punto de la historia hipóxica. Para poder seleccionar a quienes podríamos ofrecerle en ECMO, hipoxemia, o quizá los muy severos, que hayan tenido eventos hipóxicos muy severos, digamos. Yo recuerdo uno que tenía una arritmia y tuvo 3 paros, Alvarito, y él estuvo en hipotermia. Alvarito, que lo trajeron del otro lado del río, ¿verdad? Lo rescataron. Sí, de la Indisa. Y él tuvo una muy buena evolución neurológica después, para lo mal que estuvo. Claro, ese niño cuando partió estaban haciendo los primeros, porque fueron muy rigurosos los del NEST, y empezaron a enfriar los primeros a 36 grados. Y hicieron 4 niños que lo enfriaron, hicieron ECMO a 36 grados y vieron si tenía vector adverso. Después hicieron 4 más a 35 y después 4 más a 34. Y cuando hicieron eso, partieron con el protocolo. Y estaban en esto cuando nació Alvarito, y como tuvo este paro, y estaba de turno, yo dije ya, a hipotermia, enfríen los chiquillos allá, y partieron con hipotermia pasiva en la clínica Dávila, creo que estaban. No, era en la Indisa. O la Indisa, perdón, el Indisa, y se lo trajeron frío, y después lo tuvimos que meter a ECMO, porque estuvimos un par de horas tratando de estabilizarlo acá, y lo mantuvimos frío. Y bueno, le fue re bien a ese cabrón. Sí, tuvo muy buena evolución neurológica. Doctor González, tiene la mano levantada. Sí, hola. Bueno, primero felicitaciones a Andrés por la completa, muy preparada presentación. Oye, dentro de eso, justo me llamaron cuando estabas presentando, pero me parece que se puede conversar un poco más con respecto al ingreso más tardío a hipotermia, porque nos pasa mucho que a veces llaman de algunos centros niños que están justo en el límite de la
las 4 o 6 horas y por las dificultades de los traslados, a veces no alcanzan a llegar antes de las 6 horas. Por lo que mostraste, entendí que la evidencia no fue concluyente, pero pareciera haber como una tendencia a mayor protección. No sé si hay algunos de las otras revisiones o estudios que han mostrado, sobre todo en aquellos que están más cerca de las 6 horas, por ejemplo, entre las 6 y las 10 o 12 horas, no tanto como a las 24, puede haber sí un efecto, y también el considerar que mucho de ese tiempo los niños pueden estar en hipotermia más pasiva, apagando la cuna, dejándolo desnudos o con otras maniobras de modo que no se caliente. Entonces, porque quería escuchar lo que revisaste y las opiniones de los demás respecto a meter a niños en hipotermia justo pasado después de las 6 en esa ventana de las primeras 6 a 10, 12 horas post, sobre todo si es que se han enfriado, digamos, más pasivamente en las otras horas. O sea, yo revisé ese estudio porque era de los que tenía más N de pacientes, pero el análisis estadístico era como, yo lo que entiendo, en verdad no soy muy conocido, como este análisis bayesiano, que era una extrapolación de los pacientes que se dio según el outcome que uno podía ver si era positivo, neutral o negativo, y yo mostré que sí era neutral. La verdad es que todos son probabilidades que no es tan seguro el beneficio que podrían tener, pero hay cierta tendencia a un beneficio, pero la verdad es que también podrían tener un 28% alrededor de eso, de posibilidades de que de verdad pudieran evolucionar con más complicaciones de la hipotermia, más que algún beneficio respecto a los outcomes neurológicos. A ver, en el estudio que hizo el doctor Gan en ovejas, donde está todo controlado, ¿cierto? Están todos los tiempos controlados porque el estudio experimental es que las ovejas preñadas, en el fondo a término, abren el útero, sacan el cordón umbilical, lo ligan, o sea, le ponen un clamp, y se determinó que el tiempo para producir la pérdida de la redistribución de flujo en la oveja eran 8 minutos, por lo tanto se mantenían comprimidos por 8 minutos, y luego los pacientes los ponían a hipotermia o no, y ellos estudiaron claramente los tiempos, y vieron que había una diferencia entre antes o después de 6 horas, de 5 horas y media fue el tiempo, sabiendo, no 6 horas, fueron 5 horas y media desde que hacían el clamp, vieron que los ponían en hipotermia versus no ponerlo en hipotermia. Ellos también estudiaron la temperatura que necesitaban y determinaron que la mejor temperatura era entre 34 y 35 grados. Vieron que enfriarlos más abajo no mejoraba los pronósticos, pero sí aumentaba los efectos adversos. Bueno, y vieron que la diferencia entre las 5 horas y media, más de 5 horas y media y menos de 5 horas y media, vieron que con menos de 5 horas y media disminuía la muerte cerebral en 6-7 zonas del cerebro, que eran las que nosotros conocemos como de necrosis neuronal selectiva en hipoxisquemia, y con más de 6 horas solo en una, más de 5 horas y media solo en una de esas 6-7 zonas que estudiaron, se veía mejoría con la hipotermia, que la hacían a las 8 horas y media. Ahora, si se hacía a la hora y media, la mejoría era en las mismas zonas, pero con mucho menos muerte cerebral. Entonces, independiente de la discusión si lo ponemos antes la cerebral o no, porque eso tiene mucho que ver con varias cosas, con que hay pacientes que hay que trasladar, como también de la expertise de las personas que trabajan en los centros. Entonces, yo creo que lo que sí o sí hay que hacer es que si uno quiere enfriar a un paciente, lo enfríe lo antes posible, y si bien la hipotermia pasiva sirve como para que no se sobrecaliente el paciente, porque eso también está asociado a más daño, la hipotermia pasiva no es protectora, se ha visto eso. Entonces, cuanto antes uno lo enfríe y lo lleva al rango terapéutico, que es entre 33 y 34 grados, es mejor. Y ojalá hoy día a la hora y media y no más tarde o a las 4 horas y media, que son los resultados promedio de los estudios clínicos randomizados, que a esa hora se enfriaron esos pacientes y que los resultados son buenos, pero no tan buenos.
Ahora, en el estudio que dice Andrés, que donde en forma prospectiva se reclutaron pacientes que justamente estaban en esta disyuntiva, que no estaban en lugares donde había personal calificado o donde no había que trasladar al paciente con hipotermia, se randomizaron para los que después de las 6 horas para enfriarlos o no. En ese estudio, en el análisis primario, que era el outcome primario, ver muerte y discapacidad a los 18 o 22 meses, no se vieron diferencias significativas entre enfriarlo o no enfriarlo, no se vieron. Pero los porfiados dijeron ya, usemos la matemática para ver qué probabilidad, y ahí hicieron este análisis bayesiano, que donde vieron la probabilidad de la probabilidad de la probabilidad, que mejoraba como un 2 a 4%, la probabilidad de, no, había una probabilidad significativa de disminuir en un 2 a 4% la muerte o discapacidad en este grupo que no tenía disminución de las capacidades. Ese es el análisis que se hizo. Entonces, la verdad es que es bien variable. Nosotros como en todo esto hay personas que son más científicas, que saben más o saben menos. Nosotros en el consenso que publicamos ahora en el Andes dijimos ya, bueno, ya, a las 12 horas podría ser, porque también hay otros componentes, hay pacientes que tienen convulsiones que también se podrían beneficiar de la hipotermia. Dijimos, pero sigue siendo, si bien hasta las 12 horas se podría aceptar, pero sigue siendo, creo que el objetivo y lo que nosotros tenemos que transmitir es que si un paciente creemos que tiene criterios, enfriarlo, ojalá al tiro, y en el último caso lo que yo les digo es que después, en último caso, si nos equivocamos algo, lo recalentamos, pero no perder porque hay un potencial de mejoría mucho más si es que lo hacemos precozmente. Eso. Muchas gracias, doctora. Quedó muy claro todo. Y Andrés, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario o tiene alguna duda de lo que se habló hoy.